14 de diciembre. Hemos suspendido por un tiempo lo que es la gran jornada. No se vayan a olvidar del tema que estábamos dando. Y durante este tiempo comenzamos a estudiar lo que es profecías. Y comenzamos a ver los tiempos. Y al ver los tiempos comenzamos a estudiar el libro de Daniel y comenzamos a ver la estatua de Nabucodonosor, ¿se recuerdan? Esa estatua en la cual la cabeza era de oro, el pecho de plata, luego bronce y luego hierro. Y luego los dedos de los pies, que es un híbrido entre hierro y barro cocido, para luego la gran piedra o la piedra no cortada por mano humana que cae. Entonces uno cuando comienza a ver las profecías, uno comienza a cuestionarse en su vida. ¿Qué tiene que ver las profecías con nosotros? Es importante las profecías y tenemos que hacer un tiempo para entender qué es la profecía, por qué Dios usa la profecía, qué sentido tiene para nosotros todo esto. Ok, entonces vamos a entrar solo para recordar algunas gráficas en función del reino de Dios, Iglesia Cristiana Casa Josué, y hemos hablado de la Trinidad de Dios, de las tinieblas santas. Todo está escrito, todo está escrito, todo está en la presencia de Dios. Perfecto. Un principio sería, si todo está en la presencia de Dios y nosotros somos creación de Él y estamos en sus manos, me pregunto, ¿qué puede pasar desapercibido para Él? Entonces, el pasado, el presente y el futuro, ¿qué es para Él? Entonces, si Dios nos permite ubicarnos 1 o 2 gradas por encima de lo habitual, posiblemente el día de hoy podamos salir con una mentalidad un poquito diferente. Entonces estamos viendo que todo está en Él, la eternidad es Él, pero hay un momento en el cual Cristo es engendrado, y Cristo engendrado hay una creación, y esta creación ya la hemos visto, y esta es la creación, esta gráfica. No voy a ir parte por parte porque ya la hemos repetido muchas veces, pero sí vamos a tocar ciertos aspectos. ¿Dónde cree usted que está la primera profecía bíblica? ¿En dónde? En el Génesis. Y en el Génesis dice, Génesis 3:15, que de la descendencia de la mujer, como no comieron del árbol de la vida, de la descendencia de la mujer nacerá alguien que va a restituir, ¿cierto? Que va a pagar, que va a comprar, que va a rescatar. ¿Tiene sentido? Entonces, desde el principio comienza la profecía. Y la profecía está teledirigida hacia el nacimiento de una persona. Amén. Teledirigida. De la descendencia de la mujer caída, de la descendencia de la mujer condenada, de la descendencia, aquella mujer que tiene dentro de su corazón la iniquidad. De ella vendrá la salvación. Entonces, toda la Biblia, diría yo que más de un 30% de la Biblia funciona a través del accionar profético. Lo vamos a ver en un momentito. Entonces, producto de esa profecía es que aparecen estas agendas que ya hemos platicado, pero tenemos que tener presente algo. La agenda de Dios en todos los tiempos siempre funciona a base de redención, revelación y satisfacción. El programa de Dios es igual. Él es igual ayer, hoy y siempre. Decir que es igual ayer, hoy y siempre es hablar proféticamente o hablar de la soberanía y del poder de Dios. Él se mantiene en esa línea. Entonces, esclarecemos un poquito esta situación porque al estudiar un poquito la profecía, nos tenemos que meter a entender qué es la profecía, quién es el que da la profecía, quién traslada la profecía, cuál es el mensaje de la profecía y sobre todo su cumplimiento. ¿Tiene sentido? Nosotros estamos dentro de la profecía de Dios, en la agenda de Jesucristo. Entonces hubo en un momento en que la promesa del Génesis 3:15 es el inicio del período de la gracia, específicamente de la agenda de Jesucristo. Mire, de los judíos viene ¿quién? María. Y de María, ¿quién nace? Cristo. Pero María fue llena del Espíritu Santo. La profecía de Génesis 3:15 ha sido cumplida en María. De la descendencia de la mujer vendrá.
el ungido de Dios. Pero esta es una porción. La otra porción es que en otra de las profecías dice que entre las semanas 69 y 70 ocurrirán ciertas cosas. Dice que le dará muerte al Mesías. Pero ¿y quién es el Mesías? Pero si uno la profecía de Génesis 3:15 y que María queda embarazada y nace el ungido, quiere decir que a quien va a matar es al ungido de Dios, que es Cristo. ¿Cierto? Entonces, hay una profecía que diera la impresión de que solo es para los judíos, pero entre las semanas 69 y 70 es donde entramos nosotros. Entonces, una profecía, con otra profecía, con otra profecía, con otra profecía. Cualquiera diría, vos, es un choque de profecía. No, porque sencillamente la profecía se está amarrando. Pueblo de Dios, se está amarrando. La historia es como varias pitas que se van entrelazando hasta formar una soga. Y aparte de la semana 69 y 70 que está en Daniel 9:20, también hay otra profecía. La columna vertebral, diría de alguna manera, de la historia, ya contando Génesis 3:15, el que pone una columna vertebral es Daniel. Las profecías de Daniel se vuelven una base sistemática para sostener todos los hechos históricos. Porque habla de Jesucristo. ¿Se recuerdan? A la voz, ¿en qué momento habla de Jesucristo? Él está hablando de la muerte del Mesías, del ungido, está hablando de Cristo. Él no lo sabía, no lo veía, pero ahí está metido. Y aquí está metido los 4 imperios. Ok, los 4 imperios. Veamos, los 4 imperios están representados por 4 tipos de animales. Recuérdense que también hubo una revelación, un sueño. Y dice entonces que el primer animal que representa a Babilonia, que es, dice que es un león con alas. Y luego viene otra bestia y dice que es un oso y que tiene 3 costillas en su boca. Y luego dice que aparece un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas. Y uno dirá, ¿qué animales son esos, verdad? Y por último dice que viene una gran bestia. ¿Y qué tal si yo les dijera ahorita a ustedes que nosotros representamos cada una de esas bestias? ¿O que todos nosotros tenemos una porción de Babilonia, de los medos persas, de los griegos, de los romanos y de la hipocresía y de la mediocridad que es la alianza? ¿Sabía usted que cada una de estas bestias representa la tipología de la personalidad de un hombre? ¿Quién había oído ya esto? No, cuando les dije bestia, todo el mundo se asustó, ¿eh? Uno de los salmos dice, Señor, no me di cuenta de lo bestia que era. Era una bestia, Señor, ante ti. ¿Lo han oído? Ok, entonces estas 4 bestias, aunque las vamos a estudiar en el seminario que vamos a tener, cada una de estas bestias representa la tipología, la personalidad, la forma, las actitudes de una persona. Vean ustedes cómo Babilonia, medos persas, los griegos, los romanos y la alianza que falta, la de los pies con hierro y barro cocido, y por último la segunda venida de Jesucristo. Todo está ahí. Ahora, no puedo ver una profecía aislada, sino que las profecías van concatenadas, se van uniendo. ¿Sí o no? A ver, ¿quién de ustedes tiene una empresa? Vos tenés empresa. ¿La tuya de qué es? Inmobiliaria. ¿La tuya? Tabaco. Ah, de abastos. ¿Quién más? Computación. De servicios. Agrícola. Bueno, ¿ustedes trabajan en desorden o trabajan armoniosamente? Si trabajan armoniosamente, ¿cómo fue que dijeron? Bueno, entonces no va a ir muy bien el negocio. Pero de algo estoy seguro. Por ejemplo, voy a hablar de la medicina. Cuando uno entra a sala de operaciones, uno no entra solo por entrar. Tiene que haber un diagnóstico previo, tiene que haber seguridad para saber lo que se va a hacer. Y ya cuando se está en el acto operatorio, pues hay un procedimiento quirúrgico. Hay que anestesiar a la persona, ¿no?
Y aparte de anestesiar, hay que hacer asepsia, antisepsia, hay que colocar los campos, hay que colocar los ganchos, hay que tener donde se va a hacer la incisión quirúrgica, y luego se piden ciertos instrumentos y se va en un orden hacia adentro. Cualquiera diría, ¿saben ustedes cómo es una cesárea? Hace facilísimo, dice uno, ¿verdad? Por supuesto, el que ya la ha practicado es facilísimo, pero el que nunca la ha hecho. Entonces, la profecía bíblica es una parte de un todo. Y el que tenga más conocimiento de las profecías, el que conozca o entienda o Dios le revele, va a tener un panorama mayor. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso, al estudiar las profecías o la profecía bíblica, necesitamos hacer los empates y los enlaces. Por ejemplo, estoy hablando ahorita de la estatua de Nabucodonosor. ¿Qué tiene que ver la estatua de Nabucodonosor con la imagen de Nabucodonosor, con las 4 bestias? ¿Qué tiene que ver el chivo, el cordero con 2 cuernos? ¿Qué tiene que ver el otro que solo tiene un cuerno? ¿Qué tiene que ver las 70 semanas? ¿Qué tiene que ver Génesis 3:15? ¿Qué tiene que ver las profecías de Zacarías, de Malaquías, de Isaías, de Jeremías en todo esto? ¿Qué tiene que ver? Por supuesto, yo puedo predicar, perfecto. Yo diría que todos podemos predicar en cierta forma lo básico y esencial para la conversión, ¿o no? Todos estamos preparados para, en un momento determinado, por gracia y misericordia, llevar a alguien a la conversión, pero tocar ciertos temas no. Por eso, estudiar el Antiguo, el Nuevo Testamento y que nos vengan a inundar de palabra de Dios, para que lo podamos escudriñar como los de Berea, nos pone en una posición diferente. ¿Estoy explicando? Ok, aquí tenemos entonces, solo en esto, tenemos 3 profecías básicas. Génesis 3:15, Daniel 9:20, Daniel 9:21, y me metí a Daniel 7 y a Daniel 9, que son otras profecías. Entonces, ¿qué hacemos con las profecías? Estudiarlas. Bueno, por lo menos leerla, ¿no? ¿O no? Sí. Ok, vamos a entrar entonces. La profecía. Vamos a entrar a vista de pájaro, a nivel general, para que tengamos una cosmovisión de esto. Bien, antecedentes de amor. Recordemos que todo esto es amor. Que todo esto fue hecho por amor. Todo. Nosotros estamos en el plan de amor. Aunque estemos caídos y aunque estemos tirados, mire, voy a verlo así, me dieron un golpe y quedé con amnesia, estoy en el hospital. Pero mi papá y mi mamá y mis hermanos saben que yo estoy ahí. Aunque yo no sepa que esté ahí. ¿Tiene sentido? Pues Dios sabe que estamos ahí y Él no nos ha abandonado, porque su amor se ha manifestado. Entonces, en ese estado de inconsciencia, alguien nos está abriendo los ojos. Y a mayor experiencia del amor de Dios, ese amor me está revelando el corazón del Padre. Pero al mismo tiempo el Padre revela por medio de Jesucristo todo, por medio del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, el amor de Dios es el que nos ha acompañado en su bondad. Es el que nos quiere despertar al plan maravilloso que Él tiene. Cuando hablo del Señor, hablo de que Él hizo el diseño. Él especificó el diseño. Él trajo ese diseño a la existencia. Y en la existencia es Él quien lo sostiene. ¿Qué escapa a Dios de todo esto? Por eso, no podemos ver desde el puntito. Tenemos que salir del puntito y ver a través de la mirada de Dios para poder entender este escenario. Ok, entonces, ¿quién sostiene? ¿Quién nos trajo a la existencia? A pesar de que hemos caído, ¿quién viene por nosotros? Y en ese estado de media inconsciencia, ¿quién nos está hablando en una forma profética, dándonos esperanza? Lo podemos ver. Él conoce. Nunca fue sorpresa para Él la caída del hombre en el Edén. Nunca. Por eso, en la muerte, cuando se habla de la muerte de Jesucristo, el Apocalipsis nos regresa a antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el mensaje de Jesucristo, aunque dice,
Arrepiéntanse, el verdadero mensaje es yo soy el perdón, traigo el perdón. Porque traigo el perdón, les estoy diciendo arrepiéntanse. O sea, uno diría, ¿qué lenguaje el que trae Dios? Pero a mayor revelación, a mayor estudio, a mayor y a mayor, el cuadro se va haciendo. Pueblo de Dios, amén. O sea, no fue sorpresa para él. Él quiere revelar su nombre. La palabra revelar su nombre, en sí, el nombre de Dios es poder. El nombre de Dios es liberación. El nombre de Dios es compra, es misericordia, es bondad. El nombre de Dios incluye los 4 elementos del amor. El amor que ama, el amor que perdona, el amor que olvida y el amor que comparte. Este amor no es humano, viene de arriba. El hombre no produce este amor, el hombre produce problemas. A ver, los que digan amén quiere decir amén, 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 ¿verdad? Amén. A ver, ¿quién produce más problema aquí? Por favor, váyase a otra iglesia. No, son bromas. Bueno, por lo menos estamos conscientes de esa realidad. Él, al tomar su nombre, en su nombre hay poder, en su nombre hay liberación, en su nombre hay sanidad. Pero él desea revelar el elemento que nosotros necesitamos, su nombre. Cuando ya tenemos su nombre, el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo somos bautizados. En el nombre de Jesucristo pasamos del poder de las tinieblas al reino de Dios. En el nombre de Jesucristo viene la santidad. En el nombre de Jesucristo viene la glorificación. En el nombre de Él. ¿Cierto? O sea, esa concatenación de elementos nos va ampliando cada vez más. Con amor eterno es decir, no tengo otra cosa más que darte, sino mi amor eterno. Ahora yo me pregunto, si el amor es dado por Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recibirlo. El problema del hombre es que siempre queremos pagarle a Dios lo que Él nos da. Y eso es una traba a nivel mental. Jamás pagaremos a Dios nada. Pero si recibimos, ministramos el corazón de Dios. Cuando Él da su amor y nosotros recibimos el amor de Dios, ministramos el corazón de Dios. ¿Tiene sentido? Con amor eterno. Su plan es vigente. Perfecto. Si la creación está aquí, uno diría, bueno, si Dios sabe el pasado, presente y futuro, y aquí está Satanás, y Satanás ha hecho un daño terrible, ¿hasta dónde puede llegar el amor de Dios? Ustedes dirán que el límite de poder de Satanás, hasta ahí llega el amor de Dios. No, Satanás es un punto tirado con onda, que a la hora de la hora se va al lago de fuego. Y el lago de fuego es mucho más grande que Satanás. Y quien abre el espacio del lago de fuego es el Dios Todopoderoso. Esto nos da una dimensión de cómo es la situación, de que no perdamos la perspectiva de Dios para con nosotros. A todo. Entonces, cuando somos zarandeados, Dios muchas veces puede permitirlo. Sí. Él está en control. De hecho, Él es un enemigo. Él es un enemigo de Dios, un enemigo de nosotros, que Dios utiliza para botar en nosotros la estupidez. Uy, estuvo feo eso. ¿Que bota en nosotros qué? La ignorancia. El orgullo. ¿Cierto? O sea, Dios todavía lo utiliza. Es más, cuando yo no sé si alguna vez jugaron ustedes pulso. Gracias. No jugaron, en el colegio era alegrísimo eso. Todos los días estaba uno viendo a quién retaba para demostrar que uno es fuerte, ¿verdad? Siempre tengo que encontrar a un opositor. ¿Qué me va a hacer fuerte a mí de alguna manera? El opositor. El opositor que me quiere destruir, Dios me ha dado la gracia para vencerlo. ¿Tiene sentido? Bien, y a vista de pájaro. Lo que vamos a ver ahorita es a vista de pájaro. Así se va a llamar el seminario, a vista de águila. Van a ser 3 o 4 seminarios los que vamos a dar el próximo año de formación. Es a vista de águila. En esa vista de águila, con toda la base que Dios nos ha dado, vamos a poder unir un montón de elementos. Pero hoy lo voy a hacer en una forma bastante práctica. Entonces, la profecía. El futuro para Dios es historia. El pasado para Dios es
parte de su presente. Piénsenlo. ¿Qué es el pasado para Dios? Su presente. Y no para Dios todo es igual, pues. Pasado, presente y futuro. Solo que como lo partí ahorita sí se quedaron como que, ¿dónde se quedó la balanza del pensamiento, verdad? El pasado para Dios es parte de su presente. ¿Sí o no? Nada escapa a Él. Y todo está en sus manos. ¿Tiene sentido? Vamos a entrar a ver un pequeño modelo para que nos ubiquemos a nivel de eternidad. Estamos hablando de la eternidad de Dios. De la eternidad de Dios pasamos al tiempo del hombre. Se habla de 6 días de la creación, ¿cierto? Pueblo de Dios, necesito que me ayuden. 6 días. De estos 6 días se habla de la creación. Inmediatamente después, la primera venida de Jesucristo parte la historia en 2. Antes y después de Jesucristo. La primera venida, Cristo viene a dar y a hablar del Evangelio. Él muere, Él resucita y se abre el tiempo de la gracia, la agenda de Jesucristo. Ahora, tengo que ver para atrás. Y al hablar para atrás, tengo que irme hasta Adán. Y ya vimos que la primera profecía se da en Adán, para el rescate. Y al hablar de Adán hasta Cristo, se habla de 4,000 años. 4,000 años. Eso es el Antiguo Testamento. Ahí están los 39 libros, la Tanaj, que comprende la Torá. En estos 400 años se habla de muchas profecías. Muchísimas profecías. Muchas ya se cumplieron, pero hay profecías que no fueron cumplidas en el Antiguo Testamento. No se van a cumplir en el tiempo de la iglesia. Se van a cumplir luego de. Pero que están en Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? Ok. Se habla de la Biblia o los primeros 100 años. El Nuevo Testamento es 100 años. En 100 años se escribieron los 27 libros. ¿Cierto? Pero la historia de la iglesia ha continuado por 2,000 años. Entonces, si 1,000 años es un día y llevamos 6,000 años, ¿por qué tiempo vamos? 6 días. ¿Cuándo fue que descansó el Señor? El 7º. Entonces, si nos ubicamos, podemos decir que estamos en la era de la iglesia, pero aún la misma era de la iglesia tiene su tiempo. ¿Nos estamos ubicando? Todo esto es profético. Todo esto es profético. Nos estamos ubicando. Ok, quiere decir que un elemento que va a marcar nuevamente la historia, aparte del arrebatamiento, es la segunda venida. En la segunda venida, que está reportada en el Antiguo Testamento, está reportada, solo que no como segunda venida. Para los judíos, esta es la primera venida, bajo su concepción, pero ellos se equivocan. Porque ellos a puro tubo quieren decir, es la primera, están equivocados. Vino y no lo recibieron. Que eso es muy diferente. Todos nos queremos meter en la mentalidad judía. No nos metamos en la mentalidad judía, metámonos en la mentalidad de Cristo. Sí vino, no lo vieron, no lo recibieron. El problema es de la oscuridad que ellos tenían. Porque hicieron de la ley su Dios. Y no vieron que todo lo que hicieron en el Antiguo Testamento, de los sacrificios, sumo sacerdocio, las fiestas, todo se cumplió en Cristo. No lo vieron, porque su concepción del Antiguo Testamento, ellos estaban esperando a un Mesías de a caballo, a un Mesías con espada, para quitarse de encima al imperio romano. Pero la mente de Dios es superior a la mente judía. Dios quería liberar al pueblo judío de la muerte, del infierno. ¿Cierto? O sea, la concepción de ellos fue limitada. Son muy sabios, pero los sabios quedaron limitados, quedaron cojos. Y como rechazaron a Cristo, Cristo se fue a los gentiles, a nosotros. ¿Vamos bien? Entonces estamos viendo parte de la historia. Y luego, pues, vendrá otro acontecimiento que es el milenio. En una forma rápida podemos ver los sucesos que ya ocurrieron y que están pendientes de ocurrir. El 7º día es el día de reposo.
Así como Él descansó, también nosotros vamos a descansar en lo que se llama el milenio. ¿Vamos bien? Ya vimos todo esto. Ok, entramos. El futuro, el devenir, todo lo apocalíptico es historia para el Señor. Esto tenemos que repetirlo, por favor, dígaselo a su vecino y a su vecina. Y hasta que no le sonría, no deje de repetírselo. A ver, ustedes dos díganselo, quiero verlos. Ok, voy a hacer ahorita una serie de bromas. Yo les quiero profetizar algo. Les voy a profetizar algo. Hoy, en la tarde, un poquito más tarde, el sol se va a ocultar. Sí. Es más, le voy a decir al sol que mañana salga. Pero, ¿qué tipo de... Vos no sabés del mundo, vos no sabés del universo, el sol no sale. Nosotros le damos la vuelta. Ay, perdón, voy a cambiar la profecía. Le digo que mañana vamos a darle la vuelta al planeta Tierra. Vamos a seguir girando en el sistema solar. El sol se va a quedar quieto y nosotros vamos a ver cómo vemos el sol. Porque al dar la vuelta nosotros lo vamos a ver de nuevo. ¿Les gustó mejor esa profecía? Es falsa, no es cierto. El sol no es estático. Entonces, ¿cómo es la profecía? ¿Se dan cuenta cómo las cosas van cambiando? Bueno, ¿de dónde miro? ¿De arriba para abajo? ¿De abajo para arriba? ¿De en medio viendo para todo? ¿De dónde miro? De arriba para abajo. Y si miro de arriba para abajo todavía es incompleto. Pero si miro a través de Cristo, veo bien. Por eso necesitamos meternos en la profecía bíblica. El Señor dice y así es. ¿Qué profecía bíblica no se ha cumplido? Perfecto, hay varias. Pero tenemos un montón de profecías cumplidas, perfectamente cumplidas. Y sobre todo, hay una profecía que ya se hizo en nuestra vida. Por ejemplo, la piedra cortada, no con manos, ya hizo pedazo su base. Que todavía está así medio sosteniéndose, es cierto, no lo hice muy bien, pero así vamos, ¿verdad? Sosteniéndonos como babosos, ¿verdad? Como tontos, porque queremos todavía sostener nuestra imagen cuando deberíamos de venir a pic y dejar que la obra de Dios se haga de nuevo. ¿Verdad que esa sí la agarraron? Entonces, ¿cómo está la profecía? Es un sí, pero todavía no. Pero ya la piedra nos golpeó. En forma personal ya nos dio. Ahora, esa piedra va a venir de nuevo y va a hacer pedazo los 4 imperios. Perdón, los 5 imperios. Los va a hacer pedazos. Y va a surgir el imperio eterno de Dios. Todo eso es profético. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Será que hay una eternidad? ¿Lo cree o no lo cree? No por mí, porque alguien puso en mí eternidad. ¿Tiene sentido? ¿Cómo va concatenando los elementos? Entramos entonces. Aparece el hombre en la creación. Y al aparecer el hombre en la creación, quiero decirles que hay un elemento, y es que el hombre en toda la creación, diríamos que aparece en los últimos 25 o 15 segundos de toda la creación. Voy a necesitar que me ayuden. ¿Cuántos millones de años tiene la Tierra o el cosmos? Pero el hombre aparece en esta creación faltando 30 segundos, pues. O sea que a la hora de la hora, ¿qué somos nosotros en la creación? Por eso el salmista se ha de haber quebrado la cabeza. ¿Qué somos nosotros para Dios, para que tanta ocupación con nosotros? ¿Qué tanto o importantes somos para que el Rey de la Gloria le preste atención a un ser con 2 brazos, 2 piernas y un corazón más perdido que la Llorona y 2 ojos más egoístas que un cocodrilo, donde realmente somos una bestia terrible? Porque antes de que fuéramos eso, éramos otra cosa. Porque somos la única parte de la creación, por lo menos hasta ahí sabemos.
que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y Sí. Él nos sigue viendo como nosotros vemos a nuestros hijos. Así es. Aunque sean terribles, los vemos con amor porque son Ajá. parte nuestra. Súper. Ok, muy bien. Pero como Él no puede cambiar, pero nosotros sí cambiamos. Nosotros somos una imagen un poco, sí, borrosa, pero ¿qué palabra aplicaríamos? ¿Cómo? Burda, inestable, insegura, mentirosa, hipócrita. Vimos y cómo nos vemos, pero Sí. para Dios nosotros no tenemos idea de cómo somos, de quiénes Así somos es. para Él. Pero sus manifestaciones nos hablan de lo que Él piensa de Así es. nosotros. Pero no la creemos tantas veces y por eso, Por eso cuando me meto dentro de mí mismo me pierdo. así es. Y peor si me meto junto con usted. Ya es fiambre. Y cuando nos metemos todos y nos pegamos una tonteada, una barnizada, ¿sí? Tiene que haber alguien que nos angolotee de algún lado. Algo que nos diga, muchacho, no es por ahí, Carlos. Es quién soy yo para que tú te acuerdes de mí. Realmente es algo en lo que tenemos que meditar, porque a veces lo hablamos, pero no lo interiorizamos en realidad. ¿De acuerdo? Esa pregunta tan importante, descubrir el valor que tenemos para Dios, Ok. para que a pesar de nuestras inseguridades, pequeñeces, faltas, Él nos sigue amando. Pues fíjense ustedes que hay algo curioso. Yo no sé quiénes de ustedes tienen ese problema. Mi amor, decime que me amas, le dice la mujer al hombre. Y el hombre, chula, te traigo el salario. Casi todo lo manejas tú. Fíjate que, pero a veces, ¿qué quiere la mujer? Que me ama. Después se le dice, te amo. Ay, ¿ahora para qué? Eres la princesa de mi vida, ¿verdad? No, yo no soy princesa. Bueno, entonces ya no sé qué hacer. Fíjense que el problema es de ambos. El problema es de la mujer y el problema es del hombre, por la inestabilidad que hay. Andamos buscando que nos digan y nos cuesta decir, pero lo manifestamos a través de obra. El Señor primero lo manifiesta a través de obra. La creación habla de Dios. Y todo lo que está a nuestro alrededor habla de Dios. Pero aparte es lo que está escrito allá arriba. Y aparte es el Señor se hace presente para mostrar su misericordia, decir que nos ama, que paga por nosotros. Cuando vemos todos esos elementos, hay un lenguaje que queda plasmado dentro de nosotros. ¿Tiene sentido? No podemos perder esa perspectiva. Entonces, miren ustedes el tiempo de la creación. El Señor se ha revelado. ¿Se ha revelado en dónde? En la naturaleza. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Esa es una forma de decirnos, yo estoy aquí con ustedes. Esto es profético. Este es un lenguaje de Dios para nosotros. Vamos a la segunda. Se ha revelado en la conciencia. Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Todo hombre, no importa dónde nazca, tiene esto. Tiene dentro de sí mismo una conciencia que le dice lo que es bueno y que es malo. Será juzgado conforme a esa conciencia. ¿Será que Dios ama? ¿Será que Dios es justo? ¿Será que su misericordia alcanza a todos? Profético. Aunque estás caído, mira lo que voy a poner a tu lado. No lo veo, pero cuando lo veo digo, Señor, gracias por tu palabra. Porque yo pensé que no había nada para mí y sí hay para ti. Vamos a la tercera. Se ha revelado en la ley. Éxodo 24:12. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Cómo está el hombre en amnesia en la cama? No sabe, hay que enseñarle. Nosotros tenemos que ser instruidos, pero no conforme a la sabiduría de este mundo, sino conforme a la sabiduría de Dios. ¿Cierto? Por eso la palabra, la Torá, la ley es delicia, es miel para nosotros. Pero esa palabra viene a ser como cuando uno está abriendo una caja
y no tiene otra vez instrumento y viene alguien y te dice, mira, te doy es una barra de hierro que tiene, ¿cómo se llama? Para abrir cajas. Barreta. La ley viene a ser como una barreta. Esa ley viene a abrir lo que hay adentro para que lo podamos soltar. No retener, soltar. Vamos a la cuarta. Cristo se ha revelado, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En pocas palabras, la palabra se hizo carne, la palabra se hizo vida. La palabra es Cristo, la palabra es una espada, la palabra es luz. ¿Cierto? Pero si no lo veo como lo que va a ser en mi vida, lo descarto. Ahora, con el tiempo que nosotros tenemos ya de caminar en el Señor, vemos para atrás y podemos decir, así es. Esa es la verdad. Su espada me ha liberado. Su espada me ha sacado del paganismo, de la idolatría, de la mentira, etc. Ha sacado de mí las tinieblas. Por eso, la palabra limpia. Vamos a la siguiente. Revelado en las Escrituras, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Toda la palabra de Dios nos conduce a esperanza, y la esperanza nos lleva a la salvación nos lleva a la esperanza. Oiga, la salvación nos lleva a una esperanza superior. Antes estábamos en roca, en tierra movediza, ahora estamos en la roca. Pero estando en la roca, la palabra dice que con temor y temblor, pueblo de Dios. Ok, vamos a la siguiente. Escrita en el corazón del hombre, Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Pablo también dice que somos epístolas ambulantes, que es la última que falta. Y dice así, los cristianos como cartas abiertas. Segunda de Corintios 3:2-3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Ok. Nosotros no estamos en ignorancia, estamos caminando proféticamente. Por favor, entiéndame lo que quiero decir. Estamos caminando proféticamente. ¿Quién de ustedes tiene la esperanza del arrebatamiento? Amén. Profecía. ¿Qué hacen ahí? No, hombre, no es cierto. No es cierto. No. ¿Qué me dirían ustedes? Vaya, ¿en qué están caminando? En fe, en profecía. En relación a la profecía, el 33% de la Biblia corresponde a accionar profético. Por favor, apunte, son datos interesantísimos. El 33% de la Biblia corresponde a accionar profético. Hay profecías ya cumplidas. Téngalo presente, por favor. Esta clasificación es un resumen a vista de pájaro, de águila. Hay profecías ya cumplidas. Y otras profecías pendientes de cumplirse. Hay profecías del Antiguo Testamento que no se han cumplido. No se van a cumplir en el tiempo de la iglesia. Se van a cumplir en las 70 semanas. El profeta es una persona escogida por el Señor. Pero así como hay profetas de Dios, hay profetas de Satanás. ¿A quién se le ha asignado una misión para llevar un mensaje específico? El profeta lleva mensajes específicos de Dios. ¿Ustedes se recuerdan de Isaías?
que va a hablar con Ezequías y le dice que va a morir, ¿verdad? Vas a morir, tu enfermedad. Ay, el otro se volteó contra la pared y ala, Señor, pero si yo aquí, yo allá y todo eso, ¿verdad? Y él, antes de que el profeta haya salido, el Señor le dice otra vez ¿a quién? A Isaías, ve y regresa porque su oración me llenó, dice, ve y dile que le vamos a dar más tiempo. Y entonces el profeta llega y le dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Que la sombra se vaya para allá o que la sombra retroceda? Ah, no, si sigue para allá, eso lo hace el sol, que retroceda, dice. Y la sombra retrocedió. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo le dio de vida? 15 años. ¿Será eso profecía? Hay profecía personal, hay profecía general, hay profecía para Israel, hay profecía para el pueblo de Dios, la iglesia. Y hay profecía para los tiempos finales que se llaman profecías apocalípticas. En relación a la profecía, tenemos que ver el origen de la profecía. ¿Quién recibe la profecía y la traslada? Si ustedes ven una persona que todo el tiempo está profetizando y no se cumple nada, en vez de decirle profeta, le vamos a decir mentiroso o charlatán, ¿cierto? Pero si la profecía se cumple, quiere decir que hay un designio de Dios a través de ese mensaje. Luego está el destinatario. ¿A quién le está enviando? Puede ser a un rey, puede ser a una familia, puede ser a una aldea, a un pueblo, a una nación. Y en el tiempo de la historia podemos ver que así ha sido. Pero hay también profecías que son generales. La estatua de Nabucodonosor, de la cabeza de oro, etcétera, la que ya estudiamos, es una profecía general que resume y sintetiza la historia, tanto del pueblo judío como del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque aunque esté incluida entre las 69 y 70, está incluida. No para los judíos, pero sí para nosotros, que es el tiempo de gracia. ¿Me expliqué? Ok. Y luego su cumplimiento. ¿Se cumple o no se cumple? Porque si el profeta habla y se cumple, es digno de entender o de prestar atención lo que está hablando este hombre, pueblo de Dios. ¿Sí o no? Entonces, 4 elementos. El origen, el que recibe y traslada, el destinatario o receptor y su cumplimiento. Nosotros como iglesia debemos de estar respaldados en la palabra de Dios para que toda la profecía que venga por aquí y venga por allá tenga sustento en el plan de salvación y en el plan final de la historia de la raza humana. ¿Estamos? Ok. Perspectiva de la profecía bíblica. Aquí vamos a ver 4 elementos ahorita que son básicos. ¿Qué perspectiva puede tener la profecía? Por eso les dije, no vamos a entrar en muchos detalles, sino a vista de pájaro de águila, para que tengamos una idea de a dónde nos vamos a meter a estudiar en lo que se refiere a las profecías. Entonces vamos a ver perspectivas sobre la profecía bíblica. La primera es, cuando hablo de esto, estoy hablando de la forma como el hombre ha visto a la profecía, de la forma como el hombre la está interpretando. Y bajo estas 4 perspectivas vamos a tener una serie de elementos que nos va a ayudar. Histórica. Ha ocurrido en el transcurso de los años. Quiere decir que en el transcurso de los años se están realizando todas las profecías. Que en el transcurso de los años es una constante repetición las profecías. Pero Babilonia fue una, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, Babilonia puede representar a cualquiera de nosotros. Entonces es histórica. Pero ya se cumplió la roca. Sí, pero no. Sí, en mí. Pero no históricamente. ¿Vamos bien? Entonces hay una profecía que se llama, o una perspectiva histórica. La segunda es preterista. Esta quiere decir, ya ocurrió, ya todo ocurrió. Cuando vino Jesucristo, murió y resucitó, Él fue la roca. Entonces todo lo ven como que ya se cumplió. Y lo que hay en el Apocalipsis, pues sí, pero ya se cumplió.
de alguna manera ya todo lo ven como que se cumplió, punto. Ahora, ¿será esto cierto o será que la histórica y la preterista tienen muchas cosas que hablar todavía? Ok, vamos a la otra, futurista. La futurista nos mete en que hay cosas pendientes de cumplirse. ¿Tiene razón o no? Hay profecías del Antiguo Testamento que no se han cumplido. Hay profecías en el Nuevo Testamento que no se ha cumplido. Por ejemplo, el arrebatamiento no se ha cumplido. La primera resurrección no se ha cumplido. Sí, no se ha cumplido o no se han abierto los sellos, entre comillas. No ha venido Cristo todavía, no, la batalla de Armagedón no se ha formado. No estamos en el milenio, pues. Entonces, si estamos caminando proféticamente, tengo que ver el antiguo, tengo que ver el nuevo y tengo que proyectar mis ojos de una dimensión que me permita no ser jalado por la tierra, no ser jalado por el sistema de la tierra, no ser jalado por la economía, no ser jalado por las finanzas, no ser jalado por lo que el mundo me quiere jalar y separarme de la perspectiva de Dios. No sé si me expliqué lo suficiente. ¿Sí? Ok. Y luego está la palabra, yo le puse la palabra híbrida. Un híbrido profético. Sucedió, pero puede volver a suceder hoy y en el futuro. Por ejemplo, hablemos de la roca. Si la roca golpeó mi vida y me desarmó, fue en un momento histórico de mi vida. ¿Será que puede suceder en otros? Sí. Por ejemplo, la caída de Jerusalén. ¿Será que la caída de Jerusalén solo fue una vez o fueron varias veces? Varias veces. Pero en una de ellas se marcó históricamente el reglazo de Dios por medio de Nabucodonosor. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces fue perdonado Nabucodonosor? Muchas. Hasta que en la visión él ve su árbol grandote y todos los pájaros escortados, 7 años como animal, hasta que reconoce que el Señor es el Señor. Y después de eso, ¿será que se equivocó Nabucodonosor? Sí. ¿Y si pidió perdón, lo va a perdonar Dios? Sí. ¿Será que yo ya no voy a pecar de hoy en adelante? No. ¿Será que hay gracia de Dios para mí en el futuro? Sí. Entonces es vigente. ¿Sí o no? Entonces sucedió, pero puede volver a suceder hoy y en el futuro. ¿Corrigió Dios a Israel? Sí. ¿Cuántas veces la corrigió? Sí. Varias veces. ¿Regresaba el pueblo a Dios? Sí. ¿Y qué hacía Dios? Lo recibía. Esto es el Antiguo Testamento. Y ahí en el Nuevo sucedió. ¿Está sucediendo? ¿Será que va a suceder? Entonces, no puedo tomar hago un híbrido de todo. ¿Es histórico? Sí. ¿Es preterista? Sí, pero puede ser futuro. O sea, no me quedo en una escuela. ¿Eso me abre la mente o no? Ya no me quedo en una posesivo, ¿verdad? No me sirve de nada. Por eso, estudiar solo una escuela solo me amarra. Pero estudiar todas y dar chance para que Dios obre en mi vida y Él permita darme una amplitud, porque Él es Dios. Yo no puedo poner a Dios en un cuadrado. Es una tontería meterlo en un círculo. No hay figura geométrica que contenga ni la hermosura, ni la santidad, ni el poder, ni la omnisciencia de Dios. Es un antropomorfismo insensato del hombre querer poner a Dios en una teoría. Por eso mi Dios es grande. ¿Cómo? ¿De veras? ¿Cómo se llama? Yo creo que tiene que platicar tu Dios con mi Dios, diría. Ok. En relación a los profetas. Hay profetas individuales, profetas en grupos y profetas independientes. Estoy hablando ahorita del Antiguo Testamento. En los profetas individuales son los que están relacionados o cercanos al rey. O sea, próximos al rey, individuales. Pero hay profetas que están en torno a una escuela profética, como la escuela de Elías o de Eliseo. Y hay profetas independientes
que viven en el pueblo, trabajando en el pueblo, como por ejemplo Jeremías, Elías, Eliseo, Ahías, que era otro de los profetas. Entonces, el Antiguo Testamento tiene una clasificación profética. Pero esto solo es parte para que nuestra mente se abra y podamos ver que esto sí existió. Esto sí operó. También operó los profetas antes de que cayera Israel con los babilonios. Se llama preexilio, precautividad. Hay profetas que estuvieron en la cautividad, en el exilio o en Babilonia. Y hay profetas que estuvieron post-exilio o ya fuera de la cautividad de Babilonia. Y aquí tienen los profetas y tienen los años en los cuales vivieron. Ahora, ¿y esto de qué nos sirve? Por eso dije a vista de pájaro. Para que nuestra mente se dé cuenta que el Antiguo Testamento funcionó proféticamente. La iglesia de Jesucristo funciona proféticamente. Si no le prestamos atención a las profecías, perderemos la visual de los tiempos. ¿Pueblo de Dios? Ok. Aparte de esto tenemos que el Antiguo Testamento es clasificado profetas mayores y profetas menores. Estoy hablando de lo mismo pero en diferente posición. ¿Qué nos tiene que decir estos profetas? Y decir que son profetas mayores o menores, tal vez la diferencia es la cantidad del escrito, porque los profetas menores son chiquititos, pero no por eso quiere decir que tenga menor valor. Joel habla mucho del día del Señor. Y Zacarías, tremenda las profecías de Zacarías, o de Joel, o de Amós, de Malaquías. O sea, tienen un contenido tremendo. De Miqueas. Miqueas habla del nacimiento ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cierto? Y dice que viene desde la eternidad. ¡Hala! ¿Qué otro profeta habla así? Entonces, el tener este contexto de la accionar profético nos tiene que meter a nosotros también en el ambiente profético de este tiempo. Enfoque profético. Vamos a ver 3. Profecías para Israel. Hay profecía. Recuérdense, Génesis 3:15 habla de una profecía. Esta profecía no es para el pueblo de Israel. Esta es una profecía universal del amor eterno de Dios, que se traduce luego a través del pueblo de Israel, pero Israel no lo recibió. Se vino para nosotros. Entonces hay profecías específicas para Israel. Muchas ya se cumplieron, pero hay otras que van a ser cumplidas en el futuro. Entonces, por favor, profecías específicas para Israel. Hay profecías específicas para el Mesías. Y hay profecías apocalípticas o escatológicas. El tener esta clasificación es chiquita, pero nos abre un panorama, porque de eso se trata. Las profecías escatológicas o apocalípticas, diría que de alguna manera nos compete a todos. ¿Pueblo de Dios? Ok. Algunas profecías pendientes de cumplirse. Y entre las profecías pendientes de cumplirse del Antiguo Testamento vamos a poner algunas. Parte de los sueños de Daniel no se han cumplido. Por ejemplo, ya está la alianza del último imperio de los pies de hierro con barro. Se huele, ¿cierto? ¿Ya cayó la roca para destruir a todos? No. ¿Ya se cumplieron las 70 semanas? No. Entonces, parte de los sueños de Daniel. Recuperación de la tierra prometida. ¿Ya recuperó Israel su tierra? No. Si apenas y el templo. La destrucción de sus enemigos, porque está la profecía. Y todos los enemigos de Israel serán destruidos. ¿Ya se cumplió? No. Establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Ya se cumplió? ¿Para ellos? No. La reconstrucción de la naturaleza, donde el lobo, el león, el hipopótamo, etcétera, todos juntitos con nosotros y el bebé, ¿ya se cumplió? No.
¿Israel recupera su posición de privilegio? No. No se ha cumplido. Y así como esta, hay otras. Ahora, del Nuevo Testamento, ¿ya ocurrió el arrebatamiento? No. ¿Ya ocurrió la gran tribulación? Pueblo de Dios. ¿Ya ocurrió las bodas de Miguelito? Pues la de Miguelito sí, pero las del Cordero no. Presten atención a lo que estoy hablando, chicos. Bueno, ya ocurrió la batalla de Armagedón, la segunda venida de Cristo, el juicio del trono blanco, los lugares finales. Esto nos mete a nosotros en un paréntesis de estudio, en un paréntesis de ver dónde estamos parados. ¿Qué hace una ama de casa cuando tiene una cena para 60 gentes y está haciendo la sopa? ¿Qué tiene que hacer la mujer? Eso es cierto, pero no agarra cada rato una cucharadita o la toma o la pone para probar. ¿Y qué dice la mujer? ¿Le falta? Sal. Le falta algún ingrediente. O sea, el que nosotros tengamos en nuestra boca la palabra de Dios y la palabra profética, cuando viene algo, decimos no. Es discernir en el espíritu, el olfato espiritual. Algo no está bien. ¿Sí o no? Pero si no tengo palabra, no tengo profecía, no estoy metido en las cosas de Dios, entonces cualquier cosa que me den voy a decir que bueno. A mí no se me olvida una vez que me tontearon mis hermanos porque me dieron un agua caro. Yo dije, ay, qué rico el champán. Bueno, pero me la hicieron. No, vos hombre, esto no es champán. Ahora, ¿por qué no pude discernir el champán? Porque no es mi costumbre tomar el champán. Entonces no hubo discernimiento en mí. Hay personas que son las que toman el vino y hacen el catadores. El catador te dice de qué cosecha, de qué año, y te dice un montón de cosas. A veces yo me pongo a pensar si no se la están inventando o alguien se lo dijo. Pero la verdad es que tienen esto. Por ejemplo, mi esposa tiene una habilidad, que llega a un restaurante, prueba una cosa y me dice todo lo que tiene la comida. Y yo apenas si puedo saber lo que es y me lo como, ¿verdad? Por supuesto. Pero ella te dice, le tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Ahí voy a preguntarle cómo lo hacen. A nivel espiritual se llama el discernimiento espiritual. El sazón de los tiempos. Entender o tener entendimiento para entender, que fue lo que le dijo el ángel Gabriel a Daniel. Entendimiento para entender las cosas que van a venir. Y nosotros necesitamos eso. ¿Sí o no? Ok. Bien, voy a parar aquí. Sipi. 70, 7 años. Algunas corrientes dicen... La 69 y la 70, ¿cuánto 2000 dura? años. ¿Ah? 2000 años. 2000 años. Sí, es el tiempo de la iglesia, ¿no? Ya estamos en el tiempo. Por eso, ver todos los elementos proféticos, o sea, no puedo ver uno. Aún las fiestas del Señor tienen que ver con el proceso de lo que es los últimos acontecimientos. La fiesta de trompetas es arrebatamiento. La fiesta de Yom Kippur es la segunda venida de Cristo. Y la fiesta de Sukkot es el milenio. Ahora, el arrebatamiento, la venida del Señor y la fiesta del milenio no puede ser en un mismo año. Porque viene el arrebatamiento, son 7 años después. Y 7 años después viene Jesucristo. Y luego de Jesucristo viene entonces el milenio. No puede ser en un mismo año. Tiene que ser en diferente tiempo cronológico. Pero ya me metí en las fiestas, eso lo vamos a ver la próxima semana. No estoy seguro. Creo que las próximas semanas nos vamos a reunir. Ya no voy a seguir con la temática, pero nos vamos a reunir y vamos a platicar de todo lo que hemos estado dando en los últimos tiempos. ¿Ok? Por favor, no me vayan a faltar. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el anhelo de tu corazón de despertarnos a nosotros a los tiempos, porque como ladrón vendrás,
pero no vienes como ladrón para nosotros. Como ladrón vienes para los que están afuera, que no quisiéramos que fuera así. Pero a nosotros, Señor, despiértanos para que estemos con ojos abiertos y como las vírgenes, no ni siquiera dormiditas, sino expectantes de que en estos tiempos sabemos que van a ocurrir cosas maravillosas que van a hablar de tu santo nombre. Prepara nuestro corazón. Prepáranos, Señor, para no ser indiferentes ni apáticos, sino por el contrario, prestos, listos, diligentes a todas tus cosas, por tu gran amor. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén y amén.